Este gigante de gigantes, el río Amazonas, tiene desde su nacimiento en los Andes hasta su desembocadura 6.868 kilómetros, la distancia equivalente entre Nueva York y Berlín. Nosotros hemos elegido este lugar increíble, único, este trapecio amazónico para iniciar nuestra serie. Justamente aquí en Tabatinga yo tengo a mis espaldas Perú, a la izquierda Colombia y el suelo que yo piso es brasilero. A lo largo de nuestra serie vamos a comprobar que como aquí en este mercado en Tabatinga, el río Amazonas no solamente lleva agua, también sangre de hombres y mujeres que habitan el planeta amazónico. La Tierra es agua habitada, agua en movimiento, una lágrima sideral que se le escapó al universo. Porque vivimos en un planeta azul turquesa, de él vamos a escoger una esmeralda, la Amazonia, su capital, para empaparnos de naturaleza y sumergirnos en un viaje hermoso y gratificante. Aunque sea solo por hoy, vamos a abandonar nuestra condición de meros terrícolas y a dejarnos llevar por un río importante, el río Amazonas. No es el más grande de la Tierra, el Nilo es aún más largo, exactamente 200 kilómetros más de longitud. ¿Pero qué es eso entre gigantes? No obstante, la cuenca que encabeza el padre Amazonas es el sistema hídrico continental más grande de la Tierra. 6.437 kilómetros de poder dulce. Un río vivo que gobierna el extenso territorio abarcado desde los Andes al Océano Atlántico, más o menos la distancia que hay entre Nueva York y Berlín. Sus aguas riegan varios países del corazón de Sudamérica, pero es en Brasil donde el Amazonas se hace nutriente imprescindible para el organismo del planeta. Y allí hemos acudido durante medio año de rodaje a beber y a vivir. Tanta exuberancia, tanta naturaleza descarada, no se ha dado aquí por casualidad. La Amazonia es un potente laboratorio en el que el planeta hace experimentos. Solo hace 15 millones de años que este gigante desemboca en el Atlántico. Antes lo hacía al otro lado del continente americano, mirando a Asia, en las cálidas aguas del Océano Pacífico y el Mar Caribe. Como en un parto telúrico, del estremecimiento de todo un continente, nació una de las cordilleras más jóvenes que hoy puedan contemplar nuestros ojos, los Andes. Con cotas por encima de los 5.000 metros, estas montañas vinieron al mundo para cambiar el curso del río Amazonas y también, como no, el curso de la historia. Con su salida natural al Pacífico taponada por las nuevas montañas, la Amazonia se convirtió en el lago más productivo de la Tierra, inundando durante miles de años una vasta extensión abarcada hoy por 9 estados distintos y buscando su desembocadura actual, el Océano Atlántico. Aquel estremecimiento le hizo cambiar la fisonomía, y hoy el río tiene 1000 caras, 1000 consortes que le acompañan y algunos de ellos más grandes que el Mississippi. Exactamente más de 1100 afluentes tiene el grandioso Amazonas, y todos multiplicando por 10 el cauce del Guadalquivir o del Ebro. Una quinta parte del agua dulce del mundo discurre por este sistema arterial. Por ejemplo, el río Negro es el cuarto río más grande del planeta y un fiel tributario del Amazonas al que hemos querido retratar bravo, aquí que todavía es joven, en San Gabriel de Cachoeira, un mozalbete al que hay que acercarse con respeto.
Aquí el río alcanza 100 metros de profundidad, o río mar, como dirían los brasileros. El líquido elemento, además de no ser insípido, como nos decían en el colegio, tampoco es incoloro. El agua de este río es negra como la pez. Su composición, mezcla ácida de minerales y materia vegetal en suspensión, la tiñe, pero sin hacerla perder un ápice su pureza. Los dos ríos parecen no querer perder su independencia, y la frontera cromática que perdura ante la proa de nuestro barco durante largo trecho da fe de ello. A 10 kilómetros de Manaos, en el lugar conocido como el Encuentro de las Aguas, este peculiar afluente se mestizará con las aguas marrones del Amazonas, hasta aquí conocido bajo el nombre de Solimoes. Ya hemos aprendido que hay ríos blancos y ríos negros en la Amazonia, algunos de aguas oscuras, como el Urubú o el propio Río Negro, de nombre inequívoco, y otros cristalinos, como el Tapajós, pero todos ellos portadores del mensaje más esperanzador: aquí hay comida para todos. En el curso medio de esta galaxia verde, en Mamiraguá, las garzas y los yacarés olvidan sus diferencias para sentarse en una misma mesa. Con estilos diferentes, pero con la misma finalidad, los comensales llenan su buche con vida de río, tolerantes y contentos. Es tanta la comida y son tantas las oportunidades que esta garza se permite el lujo de elegir menú. El río malcría a sus hijos. Este es un Edén en el que todo funciona a la perfección. La Amazonia es armónica, organizada y preciosa. Solo el río Amazonas puede, en un secreto meandro, dar de comer a una familia de 11 nutrias sin agotar sus existencias. Solo cuando las condiciones ambientales son las idóneas, la vida animal se deja ver tan vigorosa y tan saludable como en estas imágenes. Si las nutrias amazónicas están, es que todo va bien en este sistema fluvial. Las alirañas, como así se conoce en Brasil a estos preciosos animales, son nutrias gigantes que pueden alcanzar hasta 2 metros de longitud y que, como estamos viendo, utilizan el río como despensa y también como salón de belleza. Cada ejemplar necesita todos los días 2 kilos de peces para alimentar tanto vigor. Aquí mandan ellas. No existen enemigos naturales que les hagan titubear y solo el hombre puede quitarles la vida. Por eso conseguir estas imágenes no ha sido nada fácil. Para ellas la diferencia entre un rifle o una cámara no debe ser muy grande. Habitan un nido colectivo, excavado en la orilla arenosa del río. Su casa es una madriguera compartida, y a ella acuden para hacerse invisibles y para seguir manejando desde la tranquilidad del hogar el pulso del gran corazón en el que viven. El Amazonas y ellas son la misma cosa,
No es fácil observar un grupo tan numeroso y mucho menos filmarlo. Pero ahí está este retrato de familia a la vera del Amazonas, porque aún estamos a tiempo de gozar de la compañía de buena gente, como esta fauna, discreta y bella. El murciélago pescador vive también del río, como todos por aquí, y se alimenta exclusivamente de pescado fresco. En la oscuridad de la noche y mojada, nos parece aún más extraña esta criatura, especializada pescadora de peces despistados. Esta hembra ha parido hace 20 días y en cada alevín consumido, en cada pececillo, encuentra energías suficientes para producir leche, caramelo dulce, oro blanco. Por eso su cría no se separa de ella ni un solo segundo. Y así durante el primer año de vida, a lomos de su madre, como una sombra, en busca del pezón más nutritivo. De las 140 especies de murciélagos que hay en la Amazonia, esta es precisamente la que le debe su existencia directamente al río. Su dieta está compuesta exclusivamente de peces amazónicos. Junto a ella, otra en todo el mundo, es la única representante de tan peculiar grupo de murciélagos. Su hocico parece afectado de labio leporino, pero es una adaptación morfológica más para pescar en la noche selvática, para que la piel de charol de los peces no se le escape entre los dientes, y más cuando se vive y se come boca abajo. A la hora bruja, el río se ilumina. Imágenes venecianas se cuelan a través de las rendijas del trópico y nuestros ojos y las lamparillas de petróleo colaboran para hacer posible el espejismo. No estamos en la patria de Marco Polo, y nuestra noche desde luego no es veneciana. Estamos en Manaos, ante la llegada de la pesca y la labor de pescadores y pescaderos que la van asentando. Una noche más, el río subvencionando la existencia de tantos humanos, dejándose llevar sus bocados más suculentos. Boaderas y navíos repletos de peces y de panes, industria pesquera sin demasiado control y con más sombras que luces, a pesar de las luminarias que alumbran hoy la superficie del río. La palabra mañana no existe para estas gentes de la noche y del mercado. Son el pueblo de las aguas y creen que la despensa nunca va a agotarse. Todos los años salen de la cuenca amazónica 200.000 toneladas de pescado. El volumen de desembarco anual medio de Manaos es de 30.000 toneladas. Aquí, en este mercado, son vendidas más de 40 variedades de peces amazónicos. De todas ellas, el pirarucú es quizá la más apreciada y ha llenado muchos estómagos y ha quitado mucha hambre en esta parte del mundo. Grande como un tiburón, este pez, que puede llegar a pesar más de 200 kilos,
Es un coloso cada vez más amenazado por la pesca industrial. Su majestuosa estampa es una más de las 3.000 especies que se estima que viven en estas aguas tropicales. Solo ha sido descrita hasta el momento una pequeña parte de las variedades piscícolas. Pero a estas alturas la ciencia ya sabe que en este planeta acuático hay 15 veces más especies de agua dulce que las existentes en todos los ríos de Europa juntos. Colores, formas, comportamientos que además de alimentar a millones de personas, nos emocionan. Peces que seguramente está usted viendo por primera vez. Patrimonio de la humanidad bajo este agua color chocolate que se deja iluminar por los rayos del sol. Las orillas de los ríos en la Amazonia son igualmente reservas de alimento para los más pequeños. Un territorio donde pasan cosas interesantes que nuestras cámaras no han parado de retratar. Aquí el río aporta sales minerales, nutrientes suficientes para deleitar al más delicado de los ejércitos de papel cuché. Las mariposas y su fragilidad manifiesta lamen las márgenes del río junto a otros insectos menos educados. Son incontables las especies de abejorros atraídos por el beso del río. Cada granito de arena de estas orillas ha sido bañado por el agua bendita de esta cuenca viva, y las sales son motivo suficiente para sacar la lengua hasta límites insospechados. La pelea es diaria y 1000 aparatos lamedores se reúnen en este cauce milagroso para su engorde y nuestro deleite. Una vez más, estamos embrujados por el río y sus misteriosas virtudes. Pero el río también tiene hambre. Siempre tiene hambre a pesar de alimentar a tantos millones de almas. Para dar de comer, el Amazonas tiene antes que comer, y comer a gusto. Este es el sitio donde lo hace, y nuestras cámaras también han estado allí. Con su poderosa lengua de agua brava, con sus idas y venidas, el Amazonas engulle millones de toneladas de tierra y de árboles para hacerse útil. La belleza de estas imágenes reside precisamente en que el hombre no interviene para nada en este imprescindible proceso. Estamos sencillamente retratando a un río en su intimidad. La mecánica de la vida en estas selvas húmedas está engrasada. Funciona a la perfección. La selva está muy bien hecha, renovando cada año el trazado de su cuenca para darle oportunidades a todos.
avellana, hojarasca y árboles, millones de árboles, son tragados por las aguas activas de los ríos amazónicos en cada crecida para que todo lo demás sea posible. Durante meses, los troncos caídos vagan como navíos sin gobernar, pero con el destino ya marcado por el ciclo de las aguas. Pudrirse para alimentar. El río se hace carroñero, se nutre de cadáveres de selva madura para fabricar selva nueva. Estas aguas turbulentas arrastran también suelo joven, suelo andino, que aporta el color terroso y la riqueza mineral que les falta a los suelos de la floresta. Cada año, además de discurrir por su cauce, las aguas se desmadran, anegando y fecundando a 12 millones de hectáreas de tierras bajas, y el verdadero milagro se produce a su paso como en ningún otro lugar del planeta. Brasil posee la mayor extensión de selva tropical del mundo. El 30% de estos bosques perduran dentro de sus fronteras. La Amazonia brasileña ocupa una extensión equivalente a media Europa. En su contorno caben países como Francia, Alemania, Italia y España. Un laboratorio verde y descomunal de más de 5 millones de kilómetros cuadrados que ocupa el 60% del territorio de Brasil. Un infierno en el que no es difícil perderse. Eso es lo que le ocurrió a un avión que en 1989 cubría la distancia entre las ciudades de Santarém y de Boa Vista. El experimentado piloto Francisco Vasconcelos de Oliveira salvó su vida y la de su pasaje en el momento del accidente. Después tuvieron que vagar comiendo animales crudos durante 3 meses por el infierno verde, hasta ser encontrados por casualidad al borde de una muerte segura. Cuando estuve perdido, adelgacé en torno a 20 kilos. Los demás, las otras personas también. Estábamos todos muy debilitados, a punto de morir. Fue fundamental, casi providencial, providencia divina, encontrar a aquellas personas en ese lugar, a orillas del río. Las personas que nos encontraron lo atravesaron con cierto miedo, porque nosotros estábamos todos con mucha barba y pensaron que podíamos ser fugitivos tras sufrir el ataque de los indios o algo parecido. Nada de fiar. Solo se acercaron después de que algunos de nosotros les gritáramos: «¡Avión! Somos los pasajeros del avión accidentado». La selva en la que se perdió Fran es una trampa verde en la que el gobierno de Brasil reconoce que han desaparecido decenas de aeronaves en las últimas décadas. Un infierno arbolado de gigantescas proporciones al que conviene no subestimar, pero bonito, muy bonito. En este lugar de la Tierra hay al menos 3.000 especies de árboles identificadas que con sus copas no solo aportan belleza y sombra, sino también el 90% del calcio que necesita la Amazonia para mantener en pie su osamenta. Árboles grandes y pequeños, floridos y parcos, reino vegetal hasta el hartazgo. Exactamente 580 billones de metros cúbicos de madera antigua y de la que no conocíamos edad, hasta que en 1999 Jeff Chambers, botánico norteamericano afincado en Brasil, con la utilización del carbono 14, dató en 1400 años una castaña de macaco, demostrando así que muchos de los gigantescos árboles que aún vemos en pie ya habían nacido 900 años antes de la llegada de Colón y los portugueses a estas junglas tropicales. Este árbol de aquí tiene un diámetro de más o menos 1,20 m.
Hace tiempo yo ya descubrí otro de un tamaño parecido que tenía 1000 años. Esta es la parte que nos interesa, el centro del árbol. Jeff es uno de los hombres de ciencia a los que conoceremos en esta serie. Su novedoso trabajo nos ayuda a entender mejor la antigüedad de este ecosistema único. Aquí podemos ver el primer anillo, justo el del centro. El carbono que está aquí es la parte más vieja del árbol. Todo este carbono fue creado cuando el árbol era muy pequeño, cuando era solo un plantón. Para hacer la prueba del carbono 14, solo se precisan 4 miligramos. Eso realmente es suficiente para conseguir saber la edad. Solo esta pequeña parte, exactamente la del centro. Este árbol de aquí probablemente tiene entre 700 y 1200 años. Para este ser, la ciencia actual aún no tiene nombre. Una excentricidad más de la selva amazónica. Albergar a miles de hijos anónimos sin descubrir ni describir por la ciencia. Dos millones de especies animales y vegetales empeñadas en hacer de este rincón del mundo la galería de arte vivo más alucinante. Solo están clasificados y catalogados el 30% de los seres vivos amazónicos. Pero lo hermoso es saber que aún son más los que se ocultan a los ojos, las lupas y las jaulas de la ciencia occidental. Todas las ramitas tienen corazón en estas junglas. Todas van al mismo paso. Y sus aguas tienen ojos. Ojos prehistóricos que miran para no ser vistos. Cuántas cosas hermosas se está perdiendo el hombre blanco dándole la espalda a la Amazonia. Para los indígenas esta oruga con aspecto de chuchería es una vigit. La entomología científica no conoce ni el género al que pertenece. Parece de silicona. El coatí, como el resto de sus vecinos, hace su vida en la sombra, comiendo termitas y en paz. Por muy insignificantes que nos parezcan, aun pareciéndonos algunos seres vivos repulsivos y prescindibles, no debemos olvidar que todos cumplen una función y ahora solo precisan de nuestra sensibilidad para seguir existiendo. La doctora Marlucia Martins es una entomóloga que acaba de volver de un viaje de solo 3 días en el que ha descubierto 34 nuevas especies de insectos para la ciencia. Piezas claves en el puzzle amazónico. Todos los bichos tienen historia. Esta en particular tiene una historia muy especial para mí, ¿no? Que yo fui una de las personas que descubrió que su existencia para la ciencia, ¿no? Entonces es como un hijo, ¿no? Una hijita que cultivamos. Claro, este grupo de moscas en especial es muy conocido en la ciencia, que son las drosófilas, ¿no? La vida se expresa en muchas formas distintas. Entonces, los insectos son una parte de esto, ¿no? Un poco más concretamente,
podemos estar perdendo o funcionamento do sistema como um todo, porque com o conjunto das espécies é que hace funcionar o que pode ver na Amazônia, ¿no? Toda a grandiosidade da floresta e todo é como um organismo que funciona. E cada grupo, cada espécie é parte deste conjunto, ¿no? En las selvas de Mocambo, las hormigas gigantes mandan. Son las más grandes del mundo y su especie solo vive en el corazón de la Amazonia. Con 2 centímetros de longitud, aguijón como las avispas, sus parientes, y unas mandíbulas afiladas como hojas de afeitar, las hormigas del género Dinaporena aquí no son bichitos insignificantes como en Europa. De costumbres menos gregarias, pero igual de activos, estos insectos viven a ras de suelo su grandeza corporal. Se estima que las picaduras de 10 ejemplares pueden producirle la muerte a un hombre adulto. No cabe en una mano y es solo un escarabajo. El Titanus giganteus, con 20 centímetros, el más grande del mundo, y tan solo una de las 300.000 especies de coleópteros del sistema amazónico. Brasil es una tierra grande, de grandes sorpresas, como este reptil. Pequeño yacaré de tan solo 6 metros que en el río Paraguay fue cazado en abril de 1991. Ya se había comido alguna persona. En el agua también se siente cómoda. Así es esta anaconda de 100 kilos. Una creación de este laboratorio con todo el derecho a cazar para comer. Aunque a veces la sucurí, como la conocen los que la temen, no distingue en su menú la carne humana de otras. Como ocurrió con el ejemplar de esta fotografía tomada en Tabatinga, en cuyo interior se encontró a un jovencito de 13 años. El entarimado de la selva cruje a su paso. Es un anta, no se asusten. 300 kilos de musculatura para un vegetariano inofensivo del color de la ceniza. Con su proboscis, el tapir nos recuerda algo a los elefantes, también grandes de África. Sin enemigos, salvo los hombres que gustan de sus magras carnes, los tapires campan tranquilos en el bosque más cerrado, cediendo su trono al tercer felino más grande del universo de los gatos, el jaguar, la onza pintada, como es conocida por aquí, exponente máximo de una zoología fuerte y vigorosa, aunque amenazada. Los felinos amazónicos ocuparán un cuadro de honor en esta serie viajera en la que todos tienen su lugar. Aquí hay sitio para todos, los grandes y los pequeños, naturalezas poderosas y naturalezas delicadas. El sagüí leonciño es una de las 86 especies de primates que habitan la Amazonía. Nos demuestra así que no solo aquí la naturaleza es poderosa, también hay lugar para los más pequeños. Como el de King Kong, el corazón de Kingi Kongi, nuestro minúsculo protagonista, tiene también dueña. Rosana es estudiosa y defensora de los parientes más cercanos que tenemos en el mundo animal. Es su amiga, una gran especialista en primates. Mantiene a su pesar en su casa a esta joya amazónica que perdió el brillo el día que fue secuestrada por una mafia de mercaderes de fauna libre. Kingi Kongi ya no puede volver a la naturaleza, no podría sobrevivir. Y ahora su existencia depende de Rosana y de su frigorífico. Si no fuera por su larga cola, este monito sería tan pequeño como el ratón de un ordenador. Ahora está a salvo en casa de esta zoóloga, pero muchos son los sagüís leonciños capturados todos los años como mascotas,
y eso les ha puesto al borde de la extinción. Muchas son las personas que prefieren verles hacer monadas en un abeto de plástico y no en su selva original. Naturaleza de salón, Amazonia esperpéntica y ridícula. De los 140 millones de habitantes que tiene Brasil, 20 están pasados por agua. 20 son argonautas y buenos nadadores. 5 millones de kilómetros cuadrados de paraíso para el pueblo de las aguas. Fíjense bien, sin televisión ni megajuego alguno, esta pandilla de riberiños disfruta del río de lo lindo. En sus acciones no solo hay divertimento, también técnica, conocimiento adquirido a través de sus mayores. Nada aquí es virtual. La felicidad se puede palpar. Una piragua llena de agua puede pesar unos 1000 kilos. Vaciarla es más cosa de maña que de fuerza. Y la maña, patrimonio esencial de los hijos del río. El río Amazonas es un río humanizado, y esta serie no va a ignorarlo. Nos interesan sus recursos naturales, sus problemas y sobre todo sus gentes. El planeta amazónico está pleno de naturaleza sociable y cariñosa. Las poleas de este astillero de Manaos llevan en movimiento 110 años. Toman su fuerza del río y se la devuelven modificada y fértil. Aquí se hacen hélices para barcos. Como en el cuadro de la fragua, a golpe de maza y de macho, la energía no se destruye, sino que se transforma. Barcos grandes y pequeños calafatean sus cascos heridos en 1000 batallas fluviales o renuevan sus hélices en esta factoría de melancolía y millas. Este barquito ya está preparado y deja el dique seco empujado por el motor más poderoso y una hélice nueva. Los navegantes están serios. Si algo se rompe en la maniobra, se les tuerce la vida. En él no solo viajan, también moran. Y serenos vuelven al río que les lleva. $80.000 kilómetros de ríos navegables en esta Amazonia que nos cautiva son argumento suficiente para miles de naos que se trasladan aquí o allá cada día. De los 113 trillones de metros cúbicos de agua disponible para la vida terrestre, 17 trillones están por naturaleza reservados a las mujeres y a los hombres del Brasil amazónico. Un regalo que no puede desaprovecharse. El 15% del agua dulce del mundo. Hasta el Perú entró desde el Atlántico Orellana. Imaginamos su hazaña en embarcaciones similares a las que hemos filmado en el Brasil del siglo XXI. ¿No les parece? Todos a la conquista de un gigante y de sus hijos. Millones de regatos, lagos e igarapés que se dejan surcar por quillas grandes y pequeñas.
El río es plaza pública, autopista o mercado, y los barcos, boaderas o piraguas, el medio para llegar al fin, para llegar a todas partes, en una geografía donde la tierra firme y desarbolada es escasa. Ir a visitar a un familiar, asistir a un funeral o hacer un negocio puede suponer un viaje por río de varias jornadas. Muchas almas viven del río y mucho paisanaje crece a su paso. El planeta amazónico tiene también astronautas. Y si no, vean la indumentaria de estos estibadores. En la grandiosa Amazonia, navegando se llega a todas partes. Eso sí, sin reloj, a otro ritmo. Transporte lógico en la patria de la lentitud y del sosiego, a escala humana. A veces el río se defiende, quiere soledad. Los más pesimistas dicen que no hay paraíso sin infierno, y la malaria aquí es el mismísimo demonio. Este es un hospital al que la gente acude a pagar el peaje por vivir en la selva húmeda. Su delito no es otro que vivir del río desde el río. Este año, 100.000 personas contraerán malaria en la cuenca media del río Amazonas. Tras un breve análisis, estos ciudadanos sabrán si sus vidas estarán ya marcadas por una enfermedad que no siempre es mortal, pero sí muy perjudicial para mantener una calidad de vida deseable. Visitaremos en próximos capítulos asentamientos humanos como el de Nueva Floresta, donde los colonos se enfrentan a diario a las consecuencias de habitar una selva rota y ultrajada. Sabremos por dónde y por qué se desangra la selva de nuestros mayores. Viajaremos al centro del volcán amazónico y descubriremos juntos los motivos de tanta destrucción desde que Europa se instaló en tierra del Brasil, la provincia de Santa Cruz, como así era conocida. A pesar de su inabarcable geografía, no podemos negar que el Amazonas es un gigante herido que se debilita cada año a mayor velocidad de la que puedan asumir nuestro corazón y nuestro bolsillo. Las industrias madereras rapiñan casi siempre desde la ilegalidad, un recurso natural para el que ya no hay retorno, y unos cuantos vacían las arcas del Estado, malgastando una naturaleza que no solo pertenece a los brasileños. No cabe duda, cualquier enfermedad en estas selvas presentará síntomas inequívocos en el resto de la tierra. Conoceremos a otros enfermos, aquejados de una epidemia cíclica, la fiebre del oro. Una aventura humana cargada de veneno, romanticismo y desilusión, y que mueve en la Amazonia la voluntad de miles de brasileños. Los garimpeiros son herencia directa de los primeros descubridores que buscaban el dorado. El año 2000 fue el año del 5º centenario, el tiempo del calendario ambiguo, ese que solo cuenta para los que vencieron. El 23 de abril de 1500, Pedro Álvarez Cabral desembarcó al sur de Bahía, fortuitamente, cuando iba hacia Calcuta. Abrió los ojos de Occidente ante el gran país, olvidando que aquel nuevo mundo ya tenía huéspedes. En Brasilia, bajo uno de los relojes que conmemoran el 5º centenario de la llegada de los portugueses a Brasil, se han reunido algunos de los líderes indígenas más importantes. Su pensamiento y su palabra merecen ser escuchados. Nosotros éramos, en 1500, aproximadamente 5 millones de indios. Y hoy somos más o menos 300.000. Este reloj marca la conmemoración de los 5 siglos de contacto con los blancos.
Particularmente, nosotros no tenemos nada que conmemorar. A fin de cuentas, este progreso, estas ciudades maravillosas, la nación de Brasil, fueron construidos sobre el sacrificio nuestro, sobre la sangre de los indios que vivían aquí cuando llegó el hombre blanco. Así que Brasil podrá ser un país mejor cuando acepte esas minorías y vea esas diferencias culturales como una cosa riquísima, como una cosa que puede contribuir mucho para los destinos, no solo de Brasil, sino de toda la humanidad en los próximos siglos, en los próximos milenios. Dos de cada 3 indios brasileños viven en las reservas indígenas de la Amazonia. Son 170.000 personas que ocupan un territorio equivalente a casi 3 veces el de Alemania. Mucha tierra, según los que están en su contra, y también mucha para los que cada día tienen que desplazarse por ella. Según la Constitución, los pueblos indígenas del Brasil tienen las mismas oportunidades de subirse al carro de la modernidad que el resto de los brasileños. En el siglo XXI, muchos indígenas se mueven por la selva en autobús, aunque al asfalto le queden aún algunos siglos por llegar. El camino del futuro está plagado de socavones. Hay muchas formas de acabar con un pueblo. Y el hombre blanco lo ha intentado todo. Siempre ha habido búfalos Bill dispuestos a la limpieza étnica. Uno de los capítulos de esta serie desvelará una de las más crueles técnicas genocidas, basada sencillamente en hacerle la vida imposible a un grupo indígena para que opte por el suicidio. En esta caja fuerte del Museo Goeldi está guardado un precioso pedazo de la historia humana del Brasil. Una punta de flecha de cuarzo que hace 9.000 años talló un cazador amazónico. Ni Colón ni Cabral habían nacido entonces. Lo verdaderamente impresionante es ver a otros indios hoy afilando también sus flechas. Una realidad tan contundente como la del poder económico del gigante brasileño. El Paleolítico en plena era espacial. Hemos convivido con ellos, con los aislados, los indígenas amazónicos para los que los últimos 500 años sencillamente no han existido. Ellos no son pobrecitos. Lo que están viendo aquí es lo que ellos necesitan para vivir. Los indios no son miserables. Quien no conoce a estos pueblos indígenas llega aquí y dice: Dios mío, qué pobres son. Dios mío, qué miserables son. ¿Por qué no tienen coche? ¿Por qué no tienen televisión? Eso no tiene nada que ver con su vida. Ellos son felices así. Y esa es la felicidad que debe ser preservada. Hasta el momento en que haya un contacto, y ese contacto ha de estar hecho por la FUNAI, porque el gobierno es responsable. El gobierno es responsable de la vida y la muerte de estos pueblos y del estado de pureza en que están. Algunos episodios nos acercarán al sentimiento profundo de los que les protegen, no sin un trabajo duro. Como esta persona a la que acaban de conocer, Sidney Pozuelo, director del Departamento de Indios Isolados de la FUNAI. Como todos los niños del mundo, llora cuando su madre le lava. El Brasil de la samba, el fútbol y la Fórmula 1 es el solar intenso en el que aún permanecen etnias aisladas.
pueblos indiferentes a nuestras paranoias. Conoceremos sus gustos y sus costumbres. Les veremos comunicarse con la Madre Tierra como a nadie y hacer su vida tranquilamente, con la dignidad de quien está en su sitio. Y los Zoe lo están. Son los dueños del mundo. Seres humanos a los que no les dejará indiferentes conocer. La gran esperanza en un planeta amazónico que aún guarda fuertes dosis de pureza. La de los Zoe será su última llamada. En el año 2000, Brasil celebró el 5º centenario de la llegada de los portugueses a su territorio. Pero 1000 años antes, este señor ya estaba aquí. Es un cráneo encontrado en la isla de Marayón, la desembocadura del río Amazonas. Un cráneo que está pintado de rojo, que forma parte de un ritual funerario que nos habla de un pueblo sofisticado y civilizado. A lo largo de este programa hemos visto cómo el río Amazonas está acompañado por el hombre desde hace ya miles de años. Esperamos que se apunten como nosotros a esta aventura preciosa por el planeta amazónico. Planeta habitado, ya decimos, mucho antes de la existencia de Shakespeare. Ser o no ser. Si se sienten atraídos por la llamada de la Amazonia, aquí les estaremos esperando.